Bueno, no, la plantilla está bien, hemos ajustado un poquito carga, sabiendo que veníamos de un partido de domingo para jugar en sábado, que teníamos un día menos para recuperar y para preparar el partido, así que la plantilla está físicamente muy bien y simplemente hemos hecho algún pequeño ajuste para llegar al sábado en las mejores condiciones posibles. Bueno, en cuanto a Mikel, si no pasa nada, estará para el fin de semana. En cuanto a Lain, por ahora se espera que al menos un par de semanas esté fuera y vamos a ver si se pueden acortar los plazos lo máximo posible. En cuanto al resto, pues lo mismo que hemos hablado durante otras semanas. Los jugadores que tenemos con ellos intentaremos hacer el 11 más competitivo posible para también tener un buen banquillo que nos ayude en la segunda parte y con eso afrontaremos el partido del sábado con la mayor ilusión posible. Nacho ya está disponible y nada, sin duda es un auténtico regalo para nosotros. Es un jugador que nos va a aportar muchísimas cosas, que es polivalente, que nos va a dar experiencia, que también la necesitamos en el equipo. Él ha vivido ya muchos momentos parecidos a estos, tiene una carrera larga y dilatada con muchas experiencias y necesitamos ese perfil de jugador ya no solo por lo deportivo, que nos va a ayudar muchísimo, sino por todo lo que conlleva en lo personal. Y luego yo le conocía futbolísticamente, no a nivel personal, pero solo los días que lleva entrenando con nosotros me parece un tío encantador y encima va a sumar aún más a este buen rollo que tenemos dentro del vestuario. Bueno, en verdad, o sea, no me preocupa la dinámica en la que ellos puedan venir. Creo que además, como siempre hablamos, es algo motivante para nosotros, ¿no? Enfrentarnos a un equipo que en los últimos 10 partidos tiene una racha espectacular, muy posiblemente, seguramente junto con Arenteiro, pues nos estarán los 2-3 mejores equipos de las últimas 10 jornadas. Para nosotros es motivante, es retante. Y bueno, pues también sabemos que les tenemos ahí a una distancia que incluso si ganamos nos ponemos con el gol a verás a 2 partidos. Y bueno, pues fíjate, a pesar de la buena racha que tienen, consiguiendo, si es así, la victoria el sábado, pues también les metemos ahí un poco en el lío, ¿no? de la permanencia. Bueno, nosotros estamos en una muy buena dinámica, por encima de los resultados, por muchas cosas que hacemos en los partidos que nos han acercado a conseguir esos resultados. Creo que una de las cosas que nos acercan y nos han ayudado a tener más opciones de ganar es la competitividad con la que los jugadores están afrontando cada partido, la ilusión, la cohesión grupal, el sentimiento de pertenencia hacia el club y creo que ese pasito que los jugadores han dado al frente, seguramente ellos se van a ver fortalecidos y también desde la grada sienten ese cariño, ¿no? Y todos nos unimos en aras de esta bonita lucha por la permanencia en la que estamos. Así que nada, a la afición le digo desde aquí que ojalá el sábado en Ganzábal volvamos a crear un ambiente muy parecido al que se generó el otro día contra el Orense, que al final, como he dicho otras veces, suma mucho y lo hemos comentado esta semana. O sea, los jugadores sintieron una sensación de apoyo y algo que alguno incluso dice que no había sentido muy parecido a lo largo del año y que sumó mucho. Y ya te digo, son cosas de esas que no va a haber una fórmula matemática que podamos sacar aquí para ver cuánto nos va a ayudar la afición, pero no me cabe la menor duda de que ayuda a nuestros jugadores, de que seguramente dificultará y generará esa presión a los jugadores del equipo rival y nada, el sábado aquí todos unidos a por otra batalla y a seguir disfrutando juntos.